Él es Brian Shaffer, nació el 25 de febrero del año 1979 en Pickerington, Ohio, a las afueras de Columbus. Sus padres, Randy y Renee Shaffer, su hermano menor llamado Derek. Brian se graduó en la escuela secundaria local en el año 1997, jugaba al tenis en su ciudad y era el capitán del equipo. Posterior a su graduación, decide ir a la Universidad Estatal de Ohio. En el periodo de los años 1997 al año 2002, Shaffer trabajó en una tienda de ropa llamada JCPenney. En paralelo a su trabajo, Brian estudiaba microbiología, la cual se gradúa en el año 2003. A partir de allí comienza a trabajar en el hospital de la Universidad Estatal de Ohio. Tras un largo periodo de descanso, decide estudiar medicina en la misma universidad en el año 2004. Mientras Brian cruzaba sus estudios de medicina, le ocurre a su familia una gran tragedia, la cual su madre Renee fallece a causa de mielodisplasia. Según su familia y sus amigos más cercanos, sabían que Brian no se encontraba bien anímicamente, pero él siempre lo negaba y decía que todo estaba bien. Más allá de toda esta tragedia ocurrida en su vida, él era muy enfocado en sus actividades, por lo cual continuó su carrera de medicina. Por otra parte, él no quería dejar la carrera, ya que se estaba involucrando románticamente con una joven llamada Alexis Wagoner, la cual se conocieron en la misma universidad en donde ambos estudiaban. Al poco tiempo, comienzan a salir como pareja oficial, y según Alexis, estaban muy bien juntos. Todo parecía irles perfectamente, con la salvedad de que a causa de la muerte de su madre Renee, Brian tuvo un periodo muy duro, por lo cual no se sentía nada bien con respecto a lo sentimental y emocional. Pasado ese tiempo de depresión, las cosas volvieron a la normalidad. Brian, por su parte, decidió compensar la situación vivida llevándola a Alexis a la ciudad de Miami. Dichos pasajes estaban ya reservados para el día 6 de abril del año 2006. Cabe destacar que el día 3 de abril caía un día lunes y que el día viernes de esa misma semana terminaban las clases, siendo que su viaje sería en el periodo de las vacaciones de primavera. Según sus amigos más cercanos, Brian no tenía solamente intenciones de irse de viaje a Miami, sino que tenía otros planes en mente, como ir a visitar a otros familiares y pasear por otros lugares. En definitiva, tenía muchas cosas por hacer en esas vacaciones, pero en realidad nada de eso ocurrió. Primeramente, sus vacaciones comenzaron con su padre el día viernes 31 de marzo, en donde ambos fueron a comer algo a Reynoldsburg, un local de carne. Su padre Ryan sabía que Brian no se encontraba del todo bien, ya que lo encontraba algo agotado y frustrado. También sabía que tenía planes con sus amigos esa misma noche, por lo cual no quiso imponerse a su salida. Por otro lado, su novia Alexis se encontraba en la ciudad de Toledo visitando a sus padres. Tenía pensado regresar a los pocos días a la ciudad de Miami, por lo que varios días Alexis y Brian pasarían lejos uno del otro. Esa misma noche, Brian, después de cenar con su padre en el restaurante, sale con su amigo llamado William Flores, al cual lo apodaban sus amigos como Clint. Brian, junto a su amigo William, esa noche irían a Bar Ugly, Tuna Saluna, que se encontraba en Columbus, cerca de su universidad. Dicho sitio era muy frecuentado por estudiantes, ya que se encontraba cerca del campus de la universidad. En el lugar, esa noche asistieron muchas personas, convirtiéndolo al bar en una auténtica fiesta. Brian anteriormente había invitado a su hermano Derek y su novia, que muy pronto esa misma noche se marcharon a reunirse con unos amigos suyos, por lo cual en el bar quedarían juntos Brian y William. A las 22 horas, Brian desde el interior del bar llama a su novia Alexis, diciéndole que la extrañaba mucho y que esperaba ansiosamente pasar las vacaciones junto a ella. Alexis, durante esa llamada, le dice a Brian que en la mañana siguiente la llamara. Brian también le comenta a su novia que con su amigo Clint tenían pensado recorrer varios locales y bares esa misma noche. Muy cerca de la medianoche, visitan el bar The Short North. Ambos amigos se encuentran con una amiga de Clint llamada Meredith Reed, quienes comienzan una amistosa conversación.
Los tres, mientras están charlando, le proponen a Meredith si podían llevarlos hasta el primer bar que había estado, o sea, el Ugly Tuna Saloon, y ella, muy amable, acepta y los lleva hasta el lugar. Estando allí Meredith los acompaña a tomar algo. Las cámaras de vigilancia confirman haberlo visto a eso de las 1:30 de la mañana del día sábado. Incluso aproximadamente a eso de las 2 a.m. se lo ve a Brian charlando con dos chicas que aparentemente eran compañeras de universidad. A eso de las 2:30 am, ellos entran y salen varias veces del bar. En un determinado momento, Brian entra por última vez y les dice a Clint y a su amiga Meredith que ya volvía, siendo que eso jamás sucedería. Desde ese instante no se supo ninguna noticia referida a Brian. A las 3 a.m., tanto Clint como Meredith seguían fuera del bar esperando a Brian. Como no vieron que regresaba, decidieron entrar en el interior del local, revisaron por todos lados y nunca consiguieron encontrarlo. Existía la posibilidad de que Brian se hubiera encontrado con algún otro amigo y se hubiera puesto a tomar algo, así que Clint y Meredith se marcharon del lugar, creyendo que Brian estaba bien o simplemente con alguien más bebiendo. Durante el fin de semana, su padre Randy y su novia Alexis lo llamaron insistentemente al celular de Brian, pero no respondía. Alexis, cuando llega a la ciudad, debido a que no podía comunicarse con Brian por su teléfono celular, decide ir a su departamento. Cuando entró, se da cuenta de que Brian jamás llegó a su casa. Su novia, preocupada, llama a Randy, el padre de Brian, mencionándole de que Brian jamás llegó a la casa y que no tiene señales de él por ningún lado. Randy, al saber eso, llama muy preocupado a su otro hijo, el hermano de Brian llamado Derek. Apenas es conocedor de la noticia y se va corriendo a la casa de su hermano. Cuando llega y se reúne con Alexis, ambos se dan cuenta de que estaba pasando algo muy grave, ya que por parte de Brian era algo muy extraño de que no diera señales por ninguna parte. Incluso tanto su novia como su hermano llegaron a pensar que Brian les estaba jugando una broma pesada, ya que aquel fin de semana caía justo la fecha del Día de los Inocentes. Pero el problema fue en aumento cuando llegó el día lunes y seguían sin saber de él. De hecho, ese mismo día Brian tenía reservado los boletos de avión para irse a Miami. Pasadas las 48 horas sin saber nada de Brian, Randy, su padre, va a la policía a dar la voz de alerta de que su hijo estaba desaparecido. Mientras que ellos realizaban una búsqueda en la ciudad preguntándole a la gente, en el campus había un grupo concentrado de personas que estaban haciendo la misma labor. Su búsqueda fue tan masiva que se buscaron en todas las cámaras de seguridad del bar y a sus alrededores. Cada hora que pasaba, en su búsqueda se unía más gente, pero lo peor de todo es que no encontraban ni una sola pista. La policía, al no obtener ningún resultado de la intensa búsqueda, decidieron realizarle un interrogatorio a las dos personas que habían estado por último con Brian. Tanto Clint como Meredith dieron su testimonio y ambos, básicamente, coincidieron con su declaración. Les dijeron a la policía de que estuvieron con Brian un largo rato. Después, él decide entrar al bar por última vez y que les menciona que lo esperaran afuera que ya volvía, siendo que pasado un largo tiempo, Brian jamás salió. La policía decidió hacerles la prueba del polígrafo. El primero fue el padre de Brian y después Meredith. Ambos la pasaron sin ningún problema. Cuando le tocó el turno a su amigo Clint, él se negó en varias ocasiones, dando a entender que podía estar ocultando algo, o quizás saber sobre la desaparición de su amigo. Principalmente Derek, el hermano de Brian, desde un principio sospechó de que Clint tenía algo que ver en la desaparición de su hermano. La sencilla razón por la que Clint se negó a realizar la prueba de polígrafo es porque su abogado le recomendó que no lo hiciera. La verdad que es algo muy extraño que sucediera esto, ya que Clint, si no tenía nada que ver, ni nada que ocultar, no tendría que haber puesto a ningún abogado de por medio. Esto en su momento originó muchas sospechas. Las autoridades tenían quizás a un posible sospechoso del caso. Prosiguieron la investigación. Esta vez se centraron en las personas que fueron captadas en las cámaras de vigilancia hablando con Brian. Una de ellas son las dos chicas que supuestamente eran sus compañeras de clase. La policía, al interrogar a sus compañeras,
Ellas les dijeron de que Brian se acercó y comenzó a charlar con ellas, pero que no notaron nada extraño o fuera de lugar por parte de él. Ya que la policía en este punto descartaría varios testigos, continuó la búsqueda a sus alrededores del bar. Buscaron en cámaras de vigilancia de diversos locales y comercios de la zona por si alguna habría conseguido captar a Brian en algún momento. Incluso cabe destacar que en el bar que Brian desapareció estaba lleno de cámaras de seguridad por todas partes, o sea que era casi imposible pasar desapercibido de ellas. La policía incluso llegó a sospechar de que Brian se había cambiado de ropa y hacerse pasar por otra persona allí dentro, ya que esa idea era un poco loca y sin sentido, dado que aparentemente Brian no tendría motivos de hacerlo. Al poco tiempo después, las autoridades llaman a la novia de Brian, comunicándole que un ladrón había ingresado al departamento de su novio, que había dejado un revuelo por toda la casa, que habían muchas cosas de valor rotas y que la puerta había sido forzada. Eso era muy posible de que sucediera, ya que la casa de Brian, después de su desaparición, nadie iba allí a quedarse por las noches. Le pidieron a Alexis que fuera al departamento para revisar si durante el robo hubo falta de alguna otra pertenencia. Al parecer, después de todo, fue un simple ladrón que entró a una casa que se encontraba deshabitada. Tiempo después, Randy, el papá de Brian, creó una página web para que las personas pudieran contactarse con él directamente, dejar allí su comentario o aportación referida al caso. Varias personas se conectaron con Randy, entre algunas de ellas fueron mediums, lo cual estas personas fueron interrogadas por la policía. Los mediums dijeron que veían a Brian con una gran depresión, muy alcoholizado y que se encontraba lastimado en algún lugar. Tras estas visiones por parte de los mediums, no se pudo llegar a nada ni mucho menos resolver el caso. Las diversas pistas que intentaban darle a la familia de Brian para ayudarlos en el caso no sirvieron de mucho, ya que ni siquiera se encontró sus documentos, ni tampoco ninguna pertenencia que indicara algo sobre su desaparición. Tras una exhaustiva búsqueda por todos lados, la policía vuelve al lugar en donde se dio origen el suceso. Se realizó una búsqueda masiva dentro del bar. Incluso llevaron perros entrenados para rastrear cadáveres o ciertas sustancias como la droga. Pero allí, nuevamente, no se encontró nada. Incluso los investigadores siguieron en la búsqueda y revisaron diversos movimientos de su cuenta bancaria y tarjetas. También realizaron una búsqueda de las llamadas entrantes de su teléfono celular, todo por medio de la compañía telefónica que Brian tenía. Pero detrás de la profunda investigación no consiguieron encontrar absolutamente nada, ningún movimiento ni tampoco llamadas que indicaran algo. Tiempo después de la desaparición, su novia Alexis no cesaba la búsqueda. Continuó investigando por diversas fuentes y personas que pudieran darle alguna pista, e incluso ponía en el campus fotografías de Brian con su foto más reciente por si alguien sabía su paradero, o lo había visto aquella noche en el bar. Detalle que cabe resaltar es que tras realizar todas estas acciones de búsqueda, Alexis continuaba llamando cada día al teléfono celular de Brian por si él o alguien respondía. Al cabo de unos meses, un día Alexis llama y el teléfono de Brian comienza a dar tono. Quizás para ella, en ese momento, fue la mejor noticia como respuesta durante meses con respecto a la desaparición de su novio. En ese tiempo los teléfonos celulares no habituaban tener GPS, siendo una verdadera contra para poder rastrear el teléfono de Brian. Su teléfono siguió dando tono hasta que se cortó. Alexis creyó que quizás sería un error de línea o quizás alguien lo habría encendido. De todos modos, era un pequeño indicio de que probablemente Brian podría seguir con vida. Justamente al año de la desaparición de Brian, su familia recibe una noticia, y es que un hombre recorriendo un bosque a aproximadamente 100 kilómetros del lugar en donde desapareció, halló restos de huesos humanos. La policía rápidamente habló con la familia de Brian para realizarle el estudio forense. Los médicos, primeramente, comunicaron que los huesos, por su estado de descomposición, estaban allí hacía un año aproximadamente, siendo que coincidía perfectamente con el tiempo que Brian estaba desaparecido. Pero tras el análisis, los médicos confirmaron que los huesos no pertenecían al cuerpo de Brian, sino todo lo contrario. Los huesos hallados pertenecían al cuerpo de una mujer.
Tras esta errónea noticia, al siguiente año la familia Schaffer sufre una nueva tragedia, ya que por la ciudad donde vivía Randy, el papá de Brian, hubo una fuerte tormenta con vientos devastadores. Por lo cual, ese día, Randy estaba en el patio de su casa y la tormenta tiró un árbol que desafortunadamente acabó con su vida en el instante. Dado esto, el único vivo en la familia sería el hermano menor, o sea, Derek. Toda su familia habría sufrido diversos hechos. Su mamá había fallecido de cáncer, su hermano se encontraba desaparecido y su papá moriría aplastado con un árbol a causa de la fuerte tormenta. Derek se encontraba muy solo y durante mucho tiempo lo pasó horriblemente mal, pero no tuvo más opción que proseguir con su vida. Al final, él se muda a otra ciudad y al tiempo forma una familia. Lo mismo hizo Alexis, la que en su momento fue novia de Brian. En resumen, existen diversas teorías que se mencionan con la desaparición de Brian, como por ejemplo, se dice que él huyó por su propia cuenta a otro lugar que toda su familia e incluso Alexis, su novia, desconocería. Quizás para no seguir viviendo en el lugar donde perdió a su madre y zanjar con el sufrimiento que estaba teniendo. Hay otro rumor que es el que ya tenía por descartado el compromiso con su novia Alexis y por el cual decidió marcharse sin dar ninguna explicación. Capaz tendría distintos planes en mente para un futuro que solamente él sabría, y por lo tanto, él creyó que lo mejor sería irse y dejar a todos a un lado en su vida. Otra de las teorías más mencionadas en su desaparición es que Brian se habría marchado a algún lugar muy lejos y apartado de todo para suicidarse. De todas maneras, si fuera así, tendría que haber aparecido algún cuerpo, pero la policía hasta ahora no encontró nada. La policía tuvo otra sospecha que quizás podrían aportarle al caso, y es que Brian haya sido una víctima más de un asesino que en aquel entonces era apodado como Carita Feliz. Era un asesino serial el cual al lado del cuerpo de cada una de sus víctimas grafiteaba una cara feliz. Al poco tiempo se descartó esta posibilidad, ya que los cuerpos encontrados con dicho graffiti no coincidían para nada con Brian. Un dato que los investigadores teorizaron es que el cuerpo de Brian sigue estando dentro del bar, ya que por lógica, si nunca salió de él, puede que hasta el día de hoy siga allí. A lo mejor tuvo algún inconveniente con alguien por razones desconocidas y fue víctima de esa persona. Raro está que en ninguna cámara de todo el bar lo haya captado en un momento así. Lo raro es que ni siquiera los perros que llevó la policía, que tienen un gran olfato y están muy entrenados para estas situaciones, no hayan podido rastrear ni encontrar nada. Un dato muy curioso que lanzó su hermano Derek es que dice que si su hermano Brian hubiese planeado todo esto, el único que lo sabría sería su amigo Clint y nadie más. Mencionó ese detalle de forma muy seguro, como afirmando de que ni siquiera él, siendo su hermano, su novia Alexis o la propia familia sabrían de su existencia. Cabe recordar que la única persona que se negó en realizar la prueba de polígrafo fue Clint, ya que supuestamente su abogado le dijo que no lo hiciera. Es muy extraño, ya que, si no tenía nada que ocultar, ni siquiera hubiese visto a un abogado. Hay muchas teorías al respecto, algunas pueden que sean algo convincentes, pero hay otras que no tienen ningún sentido. Lo curioso y muy extraño del caso es que le haya salido demasiado bien su plan, si es lo que él quería, dado que es un increíble misterio su desaparición en la forma en que lo hizo, pero a su vez no dejar rastro ni pistas es muy extraño. Evadir cámaras de vigilancia, marcharse de su casa e ignorar a toda su familia sin dar razones es algo muy poco convincente. Algo que llama mucho la atención es que Brian, si supuestamente huyó de la ciudad, debería haber ido en algún medio de transporte. Avión, taxi o algún otro vehículo tuvo que haber tomado, y eso jamás fue reportado por nadie en ningún momento. Simplemente es como si la tierra se lo hubiese tragado aquella noche en el bar. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete
para no perderte ninguno de los videos.